al encuentro de mujeres de Copal, dándoles una bienvenida. Sofía ya viene en camino. Ustedes saben que Sofía está a cargo de toda la conferencia, así es que está ahí con altas responsabilidades, pero va a acompañarnos al cierre de la actividad. Esta actividad debiera estar cerrando a las 10:30 porque tenemos después que preparar la conferencia que viene, donde vamos a estar todo el día en conferencia, así es que para que podamos tener los tiempos necesarios, voy a contarles ahí cómo viene la presentación. Quisiera saludar a quienes hoy día nos acompañan. Tenemos compañeras de distintos países de la región y también algunas que nos acompañan desde fuera de la región de América Latina y el Caribe. Quiero saludar por Zoom primero a Esperanza Martínez, senadora de Paraguay. Está también Doris Zapata, ministra del Trabajo de Panamá. Veo ahí también a Paola Cruz, que ella es de Chile, pero está en Viena. Milqueya, República Dominicana, de las que puedo ver. Ahí me van después por interno diciéndome quién más se van conectando. Y quiero saludar de las que están acá presentes, hay algunas que vienen en camino y van a llegar un poquito más tarde por responsabilidades también en el Parlacén o en otras instancias. Saludar en primer lugar a las dueñas de casa, aquí en el nombre de Verónica Juárez, candidata de la coalición al Senado de la República de México. Verónica, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Bueno, voy a seguir por acá, por mi izquierda, a nuestra querida Erika, que es parte fundamental de la organización de esta actividad y todo el tiempo nos acompaña y está con nosotros. También, bueno, a Catalina Olea, de República Dominicana, recién electa diputada por Justicia Social, así que Catalina, junto con felicitarte, agradecemos que nos acompañe. Hay un aplauso ahí. ¿Ya? Y por acá, por mi derecha, no digo que sea derecha, sino que está por mi nuestra querida también Dolores Gandulfo. Ella es la directora del Observatorio Electoral, las MOE famosas, que estamos en la cual Copal ha estado en todas las elecciones desde hace ya varios años y ha hecho un tremendo trabajo y por supuesto también hoy día dirigiendo la MOE que va a estar supervisando las elecciones acá en México. Así que Dolores, muchas gracias y bienvenida. También está con nosotros Edmond Supleis, vicepresidenta honoraria de Haití. Edmond, muchas gracias, siempre ahí también presente, vicepresidenta de Copal. Dalmira Martínez, de Honduras, Partido Libre. Dalmira, ha estado trabajando también como abogada en varios temas en defensa de las mujeres en Honduras, así que bienvenida y gracias por estar con nosotros. Ketina Erosemena, de Panamá. Ketina, muchas gracias. Ketina además está a cargo de la revista Copal, así ahí nos tiene ahí toda la semana insistiendo en nuestros artículos, así que muchas gracias, Ketina, por también estar con nosotros. Una de nuestras panelistas invitada, que ya nos ha acompañado anteriormente, Margarita Guillén. Muchas gracias, Margarita, coordinadora de la Red Interamericana de Refugiados de México. Muchas gracias. Y ella también es estudiosa y con una serie de artículos y presentaciones. Y también está por allá las compañeras que están sin nombre, pero Marisa Ortiz, de República Dominicana, también ella es presidenta de un nuevo partido que se está integrando a Copal, así que muchas gracias, Marisa, bienvenida. Y por supuesto nuestra querida diputada Tania Larios, que va de nuevo candidata, así que bienvenida, Tania. Y las compañeras, si pudieran presentarse, se lo agradecería que están, y si hicieran un poquito más acá también, sería, ¿sí? Con sus nombres, y son todas compañeras acá de México. Vianey Romero, del OMPRI. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Elvia Olivares, del OMPRI. ¿Qué tal? Buenos días. Leticia Malacara, del OMPRI Nacional. Hola, buenos días a todas. Mi nombre es Sandy, igual de OMPRI. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Itzel Centeno. Bueno, del PRI. La Organización de Mujeres del PRI, ¿sí? Hola, buen día, mi nombre es Fernanda Lugo. Ahí sí. Buenos días, yo soy Sara Ramírez, igual acompañándonos del PRI. Muchas gracias. Marcela Serrano Ramírez, OMPRI Nacional. Lorena Cepeda Ibarra, OMPRI Nacional. Muchas gracias, estimadas compañeras. Bueno,
Apaguen los micrófonos, chicas, las que están con rojo. Muchas gracias. Bueno, para avanzar en este día que va a ser muy intenso y tenemos muchos temas que abordar, quisiera dejar con ustedes a Dolores Gandulfo. Dolores nos va a hacer una breve presentación en materia de lo que ha significado para nuestro país, hoy para este país, para todos los países de la región y cada vez con mayor una fuerza que la verdad que nosotros queremos también poder controlar desde una organización como la nuestra, que tiene que ver con la violencia de género en materia política y también cómo esto ha avanzado, que tiene que ver con las leyes de los países y esto cómo se está tomando en consideración. Dolores ha hecho un estudio también dentro de su otra vida, que es la ciencia política, y por lo tanto aquí hay mujeres talentosas que ponen al servicio de nuestra organización todo su conocimiento y su trabajo también en otras esferas. Así que Loli va a hacer una breve presentación y después vamos a tener 3 comentaristas que vamos a también pedirles brevemente que puedan comentar esta presentación y podamos avanzar ahí a los otros temas de la conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jimena. Buenos días a todos, todas, principalmente todas hoy. Agradecer también, como bien se marcaba, a toda la organización de la COPAL, en la persona de nuestra secretaria ejecutiva, Sofía Carvajal, y particularmente en Erika Moedo, que ha permitido que todo esto también, a partir de todo el gran equipo que tiene la COPAL aquí en México, se pueda dar. Un poco, como les decía Jimena, el otro día surgió la necesidad de empezar a pensar algunas cuestiones vinculadas a la participación política de las mujeres y a la violencia política en razón de género, porque sabemos que a partir de la mayor participación de las mujeres en la vida política, en la vida pública, también eso trajo aparejado mayores índices en violencia política, sobre todo en las campañas electorales, y por lo tanto creíamos necesario, a partir de los estudios que nosotros desde el Observatorio Electoral siempre monitoreamos en materia de avances normativos, tanto en materia de paridad como en materia de violencia política, que poder darles un insumo a COPAL Mujeres para que conozcamos entre todos cómo estamos como región a la hora de pensar esta realidad. Entonces, ahí, Martín, creo yo, tenés la presentación como para que la vayamos pasando, sobre todo, principalmente para que las mujeres que están conectadas en el Zoom también lo puedan observar. Aprovecho también, mientras Martín va compartiendo la pantalla, traer el mensaje de la vicepresidenta de la COPAL por la región sur, Cristina Álvarez Rodríguez, quien además es vicepresidenta del Partido Justicialista, partido del cual soy miembro, que por cuestiones vinculadas a la gestión, ella es ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, no puede estar aquí con nosotros, pero bueno, siempre está muy atenta a la agenda de COPAL Mujeres y también, como le decía a Jimena los días anteriores, también estamos todas las mujeres en la Argentina con mucha preocupación a partir de la llegada de Javier Milei al gobierno de la Argentina en materia principalmente de los derechos de las mujeres. Así que después que hagamos este panel también voy a proponer una declaración en ese sentido para proponerles a COPAL Mujeres. Ya con la presentación, gracias Martín por ser tan expeditivo, lo que vamos a ver un poco es esto, ¿no? Es cómo estamos en la región en materia de violencia política. Si querés pasar a la siguiente. Nosotros cuando hablamos de violencia política, principalmente lo que trabajamos es, bueno, es uno de los grandes obstáculos, entre otros, a la participación política. Porque cuando hablamos de paridad, lo que estamos pensando es principalmente, por un lado, el ejercicio de poder y en la toma de decisiones que estén compartidos por hombres y mujeres. También, y principalmente también por venir de donde venimos, bueno, ¿cuál es el rol de los partidos políticos para permitir esa mayor participación política de las mujeres? Y una vez que las mujeres participamos en la vida pública, en la política, ¿cuál es la perspectiva de género en las políticas públicas que la presencia de mujeres en lugares de decisión le imprime al sistema político? Entonces, la democracia paritaria tiene estos 3 grandes conceptos. Por un lado, obviamente, el ejercicio de poder, pero también que ese ejercicio de poder tenga efectos en las políticas públicas, abordando la perspectiva de género, y obviamente los articuladores, porque sabemos que
independientemente que en muchos de los países de la región se ha avanzado en la posibilidad de tener candidaturas independientes, siguen siendo los partidos políticos los vertebradores de nuestra democracia y por lo tanto el principal ámbito donde las mujeres, cuando queremos hacer política, cuando queremos pública, participamos. Entonces, en la siguiente, lo que vamos a ver principalmente es qué hay de normativa a nivel internacional y a nivel regional en materia de participación política. La siguiente, por favor. El punto de partida en la democracia paritaria es la Declaración de Atenas, digamos, inicialmente a nivel internacional, para poder pensar, bueno, ¿qué es lo que definimos cuando hablamos de democracia paritaria? Cuando hablamos de democracia paritaria, estamos refiriéndonos al ejercicio de poder y a la participación en los espacios de decisión en la vida pública, o sea, poder traspasar la vida privada, que era el ámbito donde históricamente las mujeres estaban vedadas, ¿no? A ese ámbito, bueno, poder tener una toma de una posición en los ámbitos públicos y en función de eso, bueno, ¿qué debemos hacer para mejorar esa democracia? Porque además, cuando hablamos de este concepto de democracia paritaria, lo que estamos planteando es una mejor representación, porque en la mayoría de nuestros países donde casi somos un poquito más del 50%, si no logramos esa presencia efectiva de las mujeres en la vida política, efectivamente tampoco estamos logrando una buena representación y una calidad en la representación. Entonces, adelante vemos un mapa, principalmente con datos de ONU Mujeres, en la próxima, de cómo se da el contexto actual de la participación política de las mujeres. Estos son datos del 2023 y vemos principalmente que todavía tenemos mucha dificultad en todo lo que tiene que ver con el ámbito ejecutivo, o sea, todos los avances que se vienen haciendo en materia normativa, de acciones afirmativas, están mucho más referenciadas en el ámbito legislativo, donde sí se está empezando a visualizar, sobre todo en Europa, América Latina y el Caribe, la presencia de mujeres en los ámbitos legislativos. Sin embargo, cuando vemos la cantidad de mujeres en las presidencias, por ejemplo, el dato del 11% jefas de Estado a nivel mundial, también se ve un progreso a nivel ministerial, pero también ahí después hay que poner una lupa de a ver qué carteras son las que las mujeres tienen poder de decisión, que en general cuando uno visualizaba, por suerte eso ha avanzado mucho en la región en materia sobre todo parlamentaria, de que hay mujeres presidiendo comisiones de presupuesto, presidiendo comisiones de defensa, pero históricamente eran aquellas comisiones que estaban muy asociadas a la vida privada. Educación, salud, acción social, desarrollo social. Y entonces, algunos de estos datos nos permiten pensar cómo podemos ir avanzando. En la siguiente placa, lo que vamos a ver son estas barreras a la participación política de las mujeres. La resistencia, que es clara frente a cualquier instancia de proceso de cambio cultural. La mayor carga laboral que las mujeres tenemos en el trabajo remunerado y en el trabajo no remunerado, o sea, la carga de las tareas de cuidado. Yo siempre pongo el ejemplo, Jimena, de una charla que tuve con dirigentes del Partido Convergencia Social de Chile previo a la elección de la constituyente, y en esa oportunidad las compañeras me decían que una de las decisiones que había tomado el partido era no poner reuniones políticas entre las 6 y las 9 de la noche, con la idea de que es un horario, una franja horaria muy asociada a las tareas de cuidado. Entonces, creo que instancias como esas permiten empezar a pensar a las mujeres con un rol mucho más activo en la vida política y obviamente también poder estar en los lugares de decisión, porque no solamente se trata de que estén presentes, sino que también tengan una voz a la hora de tomar decisiones. La cuestión vinculada al financiamiento, siempre vemos que las cuestiones vinculadas al financiamiento de las campañas electorales, los partidos políticos tienden a tener, y hay un estudio muy interesante del INE, en una alianza con ONU Mujeres, que mostraba, creo yo en la campaña del 2018, seguramente se debe haber actualizado, pero yo recuerdo la presentación que en el INE nos dieron en esa oportunidad,
la gran diferencia de porcentaje que los partidos políticos del financiamiento que tenían, digamos, asignados de financiamiento público, invertían en las candidaturas de mujeres. Entonces, también ahí hay algo para trabajar muy fuerte en eso. También porque obviamente sabemos que a veces en algunos países se norma la participación equitativa en el financiamiento público, pero después tenemos el financiamiento privado, que es aquel donde las mujeres es mucho más difícil acceder a esos presupuestos. Hay un estudio, por ejemplo, de la Constituyente chilena donde muestra que en lo que tiene que ver con el presupuesto, que requiere de que los candidatos, candidatas tomen créditos para después de la campaña devolverlos, bueno, las mujeres tienen mucho más temor para tomar créditos para poder afrontar una campaña con la expectativa de que por ahí el resultado electoral no le permite costear ese monto. Los estereotipos en razón de género, que eso es lo más fácil de ver en cualquier instancia de campaña electoral, donde obviamente cuando se plantea una entrevista a una candidata mujer y a un candidato hombre, las preguntas son muy distintas. Y obviamente el punto central que estamos tratando acá, que tiene que ver con la violencia política, como una instancia de obstáculo a la participación, a veces no solo de manera directa sobre la persona que es agredida, sino en muchos casos sobre aquellas mujeres que están pensando en iniciar una carrera política o quizás vienen del sector social, de la asistencia social y quieren insertarse en la vida pública y frente a ver cómo se ataca a dirigentes que están, digamos, en lugares de decisión, con cierta espalda, como diríamos nosotros, para poder afrontar esas batallas, bueno, eso también inhibe a la participación naturalmente. En la próxima vamos a poder ver cómo está la región en materia de paridad, ¿no? Si bien se ha avanzado mucho en materia normativa, todavía hay muchos países que no tienen dictada la norma de paridad. Eso genera distintas cuestiones, o sea, por un lado, permite que los partidos tengan que sí o sí cumplir con las condiciones de equidad en las listas. Eso obviamente muchas veces no se refleja de manera directa sobre la composición. Hay países que tienen normativas de paridad mucho más avanzadas y que plantean esta paridad de salida, o sea, de que tiene que haber paridad no solamente en las listas, sino en la composición posterior. El problema a veces es que los sistemas electorales cruzan con la normativa de paridad y muchas veces también son un obstáculo. Por ejemplo, para poner uno de los ejemplos en Argentina, nosotros en la Cámara de Diputados, la mayoría somos un país federal, por lo tanto tenemos representación de cada una de las provincias, estados, y en ese sentido la mayoría de nuestras provincias eligen 3 diputados o diputadas. Entonces, también el hecho del encabezamiento de las listas, o sea, quién encabeza las listas, también genera un impacto en la composición posterior. Por ejemplo, Ecuador ha normado una normativa específica para que haya un porcentaje de mujeres que tienen que encabezar las listas. Un poco tratando de ir corriendo estos márgenes que muchas veces los partidos políticos a la hora de cumplir con la paridad hay ciertos igual subterfugios que encuentran para que las mujeres no estén en igualdad de condiciones. En la próxima vemos quizás más en el ámbito de lo que es la región, la Convención de Belén do Pará, así como hablábamos que a nivel internacional está la Declaración de Atenas. En el caso de la región es la Convención Belén do Pará, que es, digamos, el gran marco normativo en materia de eliminación de toda violencia contra las mujeres y que obviamente una de las tantas violencias tipificadas es la de violencia política. Y es también la que va a dar lugar a que en la próxima veamos cómo en la OEA, en el ámbito de las mujeres de la OEA, se ha planteado una declaración por la cual hay una ley modelo de violencia política en razón de género, que es la ley que ha permitido que luego empiece la mayoría de los países de la región a emular, o sea, en muchos casos muy parecida, en otros casos teniendo en cuenta el debate público que se dio en ese país en ese momento. Pero si vamos a la próxima, ahí, perfecto, vamos a ver todo lo que plantea esta ley modelo. O sea, la ley modelo no solamente va hacia qué es la violencia política, hacia su tipificación, también va
a cómo generar responsabilidades de los distintos actores a la hora de pensar y sancionar la violencia política. Ahí tenemos los partidos, la sociedad civil, la ciudadanía, la prensa, que es muy importante también a la hora de cómo comunicar, los órganos electorales. Hay órganos electorales que son de avanzada en materia de normar la violencia política, incluso más allá de la norma legislativa. En el caso, por ejemplo, acá de México, el INE ha sido un pionero también en generar disposiciones sumando a la normativa para poder plantear acciones que realmente permitan que la violencia política se prevenga. Una de ellas, que creo que es la más significativa, tiene que ver con que aquí en México, por ejemplo, la violencia política es causal de nulidad de una elección. Algo muy importante a la hora de pensar un proceso electoral, y en ese sentido es importante que la violencia política entre en la agenda de los órganos electorales. Bueno, las garantías de protección, porque sabemos que es muy difícil para las mujeres denunciar violencia política. Es aún más difícil y más frecuente la violencia política al interior de la fuerza política, porque a veces cuando se da de una fuerza política a otra, uno tiene el respaldo de su propia fuerza política para defenderse. Cuando se da al interior de la fuerza política, sabemos que es muy difícil para las mujeres pensar que esa denuncia va a llegar quizás a buen puerto o no imaginar que quizás esa denuncia puede cortar su carrera política. Entonces también ahí es importante ver cómo adentro de los partidos políticos se dan instancias de prevención, de protocolos de seguimiento. Y en la próxima ya vemos cómo está, digamos, los países. Bueno, acá hay algunas de las que yo ya les dije, que tiene que ver con no solamente tipificar la violencia, sino también, bueno, la asignación de circunscripciones perdedoras, algo que acá también, y pongo mucho ejemplo a México porque realmente en materia normativa ha avanzado mucho en relación a la región, pero aquí se da la paridad horizontal, por lo tanto, las mujeres tienen también la posibilidad de ejercer el derecho a la paridad en los ámbitos ejecutivos, por eso también ha crecido mucho la participación de gobernadoras aquí en México, pero también se da esta particularidad de que tiene que ser una paridad competitiva, por lo tanto, no se puede poner a las mujeres solamente de candidatas en aquellos distritos, circunscripciones donde pierde siempre el partido. Tiene que haber mujeres en aquellos lugares donde pierde, donde gana y donde hay competencia. Y eso mejora muchísimo la calidad de la paridad. El tema de presupuestos de campaña, que ya lo dije, el trato diferenciado en las candidatas en la prensa. Si querés, andá una más y al mapa directamente, a esa, que nos muestra cómo está la región en materia de violencia política. Vemos que hay varios países, sobre todo se da esto de que la mayoría de los países que normaron paridad también después normaron violencia política, porque bueno, como les decía al inicio, el hecho de que haya más mujeres en la participación política también empieza a generar que haya más instancias de violencia y que se tenga que velar por ello. Hay algunas de estas normas que son normas que se incorporan a la Ley de Violencia Integral contra las mujeres, o sea que hay una ley integral de violencias y lo que se hace una modificación para tipificar específicamente el dato de violencia, el delito de violencia política. Hay otras que son específicas de violencia política, hay otras que son leyes, hay otras que son protocolos, pero bueno, lo importante es poder pensar la efectividad que puedan tener estas normas y sobre todo que efectivamente puedan llevarse adelante. No hay por ahí por el tiempo, ¿no? La mayoría de estas normas uno ve que hace 10 años que se empezaron a sancionar, todavía es muy difícil el procedimiento. En Bolivia se han dado algunos casos de manera exitosa de que el Tribunal Electoral pudo sancionar, acá incluso en México también, pero todavía hay un déficit en ese sentido. En la próxima, y ya para ir concluyendo, lo que se está viendo mucho en materia de violencia política es la violencia política en redes, porque sabemos que el anonimato de las redes sociales habilita la violencia política en general y obviamente la instancia de la violencia política en razón de género crece mucho más a partir de las redes sociales, porque además las redes sociales sabemos que son ámbitos de desinformación, de mucha polarización y eso obviamente amplifica la violencia política. Nosotros desde el Observatorio Electoral de la COPAL, junto con otras instituciones, realizamos un monitoreo, que lo vemos en la próxima,
sobre violencia política en redes sociales en una campaña electoral en las elecciones de Argentina del 2019. Categorizamos los tipos de mensajes en expresiones de discriminación, acoso, campañas de desprestigio y amenazas. Y lo que uno podía ver al finalizar de ese proyecto, por un lado es que los tipos de agresión eran muy diferentes entre hombres y mujeres, que las mujeres todo se referenciaba al ámbito doméstico, a la agresión física, y en el caso de los varones se agredía mucho más en virtud de las ideas, y entonces ahí tenemos un principal detalle a la hora de pensar. Y el otro punto que vimos también desde un análisis más cualitativo de entrevistas con las dirigentes era que había mucha aversión de las mujeres a recibir este tipo de mensajes y por lo tanto en muchos casos o se iban de la red social, muchas decían me paso de Twitter a Instagram, que es una red mucho menos agresiva, borro los mensajes agresivos, bueno, como un montón de instancias de cómo las mujeres abordaban esta situación, pero bueno, que claramente vemos que va creciendo. Entonces, para finalizar yo diría que este tema principalmente uno lo tiene que abordar de una manera integral y por eso me parece muy oportuno que aquí en Copal Mujeres se lo aborde, porque la verdad que en virtud de la experiencia, de las reuniones con distintas dirigentes, de haber estudiado bastante el tema, uno ve que el principal factor de violencia se da al interior de los partidos políticos y por lo tanto tenemos que hacernos cargo como organización de partidos políticos de poder poner este tema en agenda, de poder trabajarlo con las distintas autoridades, porque esto no se trata de que sea solamente un trabajo de las mujeres de los partidos políticos, sino que sea un trabajo integral y desde la conducción de los partidos políticos para que efectivamente tenga su peso. Y alguna en la siguiente, la próxima, el rol de los partidos, algo dije. Algunas de las líneas, nosotros trabajamos muy bien con el Partido Independentista de Puerto Rico, que ellos me plantearon al observatorio que tenían un caso de violencia política dentro del partido político, entre un dirigente y una militante, y que realmente eso les había explotado y que no sabían cómo manejarlo. Hicimos una capacitación a los dirigentes del partido, les dimos algunos recursos para cómo podían armar un protocolo de violencia al interior del partido. Ese protocolo se discutió en las unidades básicas en cada uno de los distritos del partido y la verdad que la experiencia que hemos tenido con ellos y por lo menos lo que me han comentado luego de que ellos implementaron ese procedimiento es que les generó mucha cercanía con la militancia, el hecho de ver al partido ocupándose de un tema que para la militancia era central y también poder rediscutir otros aspectos. Así que creo que todo lo que tiene que ver con sensibilización, con establecer aspectos de equidad incluso dentro de los estatutos, la cuestión vinculada a la participación de las mujeres principalmente no en ámbitos dedicados a la mujer, sino en la estructura política y decisoria, poder definir también las candidaturas, que no sean solo los hombres del partido los que definen las candidaturas, y obviamente el diseño de estos protocolos. Por lo tanto, creo yo que es muy importante que este tema se aborde, que este tema se construya de manera colaborativa entre los partidos, la ciudadanía, la sociedad civil, los órganos electorales y los medios de comunicación para poderle dar una respuesta a esta situación que todos sabemos es muy, muy beneficioso para la representación que haya más mujeres participando en política y por lo tanto tenemos que tratar de erradicar todos los obstáculos que impiden que eso suceda. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Loli. Bueno, la verdad es que felicitarte por este trabajo. Siempre desde hace mucho tiempo, Loli, ha estado mirando no solamente los temas electorales duros que tienen que ver con resultados de elecciones, sino también de cómo esto afecta la vida y la participación política de las mujeres. Cada vez más mujeres estamos en la vía política, más mujeres son candidatas en distintos espacios y eso es una muy buena noticia, como tú bien señalas,
pero eso tiene que ir acompañado de recursos, de condiciones, de sororidad, también de normativas legales y también de decisiones políticas de los propios partidos. O sea, claramente una cosa es la paridad de entrada y poder, pero efectivamente si vamos en distritos que no somos competitivas, si vamos en espacios donde vamos al final no tenemos ninguna opción de aquello. Y por otro lado, cómo efectivamente se sancionan estos temas que a veces son sutiles, pues llegan incluso a ser temas de mujeres. Yo creo que eso también son los riesgos en materia de gobernanza cuando se minimizan situaciones que efectivamente hacen que las mujeres no participemos, nos desgastemos y preferimos tener otras opciones de participación que no sean de ese nivel de decisión, ¿no? Bueno, quisiera dejar con comentarios a esta presentación. Cada una tiene 7 minutos, voy a ser muy estricta con los tiempos, porque si no nos vamos a... Y quiero partir con Karina Sosa. Karina nos está acompañando, ella diputada del Parlacén. En este minuto Karina está en El Salvador y ha tomado unos minutos para poder acompañarnos. Karina, no sé si tú estás ya conectada. Sí, buenos días. Ahí está. Buenos días, Jimena, Loli y al panel que hay listas para la intervención y la ponencia de esta mañana. Y un saludo también a todas las colegas y amigas que están como participantes. Karina, te escuchamos. ¿Aló, Karina? Karina, no te escuchamos. ¿Escucharon? Ahora sí. Hola. Ya, ahora sí. Por favor, tu intervención. Sí, las disculpas del caso porque yo estoy en Tegucigalpa, Honduras, en sesión plenaria del Parlamento y me he salido un ratito, no sé si hay afectación aquí donde estoy en el tema de la conexión. Pero bueno, le decía un agradecimiento puntual a Loli por tener esa capacidad de sistematizar lo que hoy en día es la realidad de nosotras las mujeres en cuanto a nuestra participación política. Agradezco el nivel de detalle que he escuchado, que ha tenido en cada uno de los puntos que ha destacado y debo mencionar desde la óptica de mi país, El Salvador. Lamentablemente hoy en día la participación de las mujeres ha menguado, la participación política de las mujeres ha menguado en El Salvador. Y solo le voy a poner un ejemplo en cuanto al dato de las alcaldías. Según un estudio que recién pasada la elección de este año, Andrisas sacaba, que es una organización de mujeres regidoras y alcaldesas, y sacaba un estudio muy interesante y sacaba datos. Karina, te nos pierdes. Sí, está muy mala señal. Karina. No puede ser. ¿Aló, Karina? Lo voy a pedir por... ¿Aló? No. Ya, vamos a seguir con la próxima ponente porque Karina está con problemas de verdad por los tiempos. ¿Esperanza? ¿Karina? ¿Me escuchan? No, no te escuchamos nada. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí me escuchan. Ahora sí te escuchamos, ya, por favor. Hola. Te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, estamos con problemas, Karina, no podemos escucharte Yo bien. sí las escucho, ¿me escuchan Ya. ustedes a mí? Te escuchamos también. Dale, por favor, habla nomás. Nosotros te escuchamos. Voy a tratar
¿Ustedes me escuchan? Sí. Bueno, Sí. les estaba mencionando que a manera de ejemplo, Andrisa hizo un estudio y este estudio arrojaba que en estas elecciones recién pasadas, el tema de la participación de las mujeres en los espacios municipales es únicamente de un 18%. Estamos hablando de que la reducción de territorio también ha afectado la participación de la mujer. Y en el mismo estudio se refleja que dentro de los aspectos que impiden la participación política de las mujeres para candidatearse en cualquier espacio de toma de decisión, está limitado a su rol de ser mujer. Y al hecho también, destacaba este estudio, a una fuerte influencia del qué dirán porque participa en política, además del tema de la violencia. Son aspectos que me parecieron interesantes traerlos a cuenta en el marco de este debate y que tienen el sustento de ese estudio que ha hecho la organización de regidoras Andrisa, que me parece importante y revelador del actual contexto que vivimos, por ejemplo, países como El Salvador. Además, ustedes saben que previo a estas elecciones, y muy bien lo ha mencionado Loli en diferentes momentos, y también la COPAL que ha venido a observar y a intercambiar todos estos años sobre cómo se ha estado dando la situación en mi país, El Salvador, el tema de la violencia ha sido muy incisivo. Y hay una persecución que también inhibe la participación de las mujeres. Aquí les está hablando una víctima de violencia de un youtuber. Yo fui víctima de violencia de un youtuber afín al gobierno en turno, que en el marco Karina. No, se nos perdió Karina. Bueno, voy a hablar por interno. hablar de Karina. tema político, sino que... Hola. Sí. Karina, mira, está súper inestable. Hola. Te escuchamos muy mal. Debe ser seguramente estás en una parte muy encerrada. Entonces, nos interesaría mucho tu punto de vista, pero la verdad que te escuchamos de manera muy inestable. Entonces, sí, eso. Vamos a escuchar a Esperanza, a ver si te puedes ubicar en otro lugar para poder continuar con tu ponencia. ¿Te parece? Para que podamos... Me voy a mover a otro lugar para ver si tengo mejor señal. Sí, pero mientras tanto vamos a escuchar a Esperanza y nos comunicamos por interno, ¿ya? Ya, querida Esperanza Martínez, senadora de la República, no, esta no es independiente, de Paraguay. Gracias, Esperanza, por estar con nosotros una vez más. Me hubiese gustado que estuvieras acá presente, pero entendemos también tus razones y tus compromisos en tu país. Así que te damos la palabra, 7 minutos. Bueno, muy buenos días para todas, para todos. A lo mejor hay algún caballero allí presente. Muchas gracias, Ximena, Loli, Sofía y a todas las compañeras de COPAL por este espacio de mujeres para hablar un poco de un tema que evidentemente es trascendental en la vida política, sobre todo de las mujeres que hacemos política y de aquellas que quieran involucrarse al ámbito político o al espacio público de la gestión pública. Saludar también a México, que va a tener sus elecciones el domingo y que sea una gran fiesta democrática. Mis mejores deseos para los mexicanos y las mexicanas. Bueno, con respecto a la presentación que hacía Loli, creo que ha sido una presentación muy clara, muy precisa y muy completa, digamos, de todo lo que abarca el tema que hace al tema de la violencia de género. Y yo quería contribuir a esto en el sentido de poner énfasis en uno de los temas que a mi criterio es uno de los temas relevantes que tenemos que comprender las mujeres cuando hablamos del abordaje de la violencia de género y del rol de las mujeres hoy en el siglo XXI. Y si ustedes me permiten, yo quiero compartir 4 fotos, porque creo que una imagen vale más que 1000 palabras. No sé si puedo compartir, si me permiten compartir una imagen. ¿Se ve? ¿Se está viendo la imagen? Sí, se ve. Bueno, les quiero mostrar esta foto de 1900, que es de la Escuela de Profesoras Normales aquí en Paraguay.
esta es la foto de las mujeres del inicio del siglo pasado. Nosotros recordamos que la democracia comenzó con la Revolución Francesa hace 230 años. Y en todo ese tiempo que se habló de la igualdad, etcétera, en realidad fue la igualdad de los hombres, porque podían votar hombres blancos, alfabetizados, con propiedad privada, y nunca estuvimos nosotras las mujeres en la Revolución Francesa y en la construcción de esta república. Mi madre nació unos años después de esta foto. Y la segunda foto es uno de los primeros contratos de las maestras en 1923 en Paraguay, que decía lo siguiente: como eran las primeras mujeres que permitían que salieran de la casa a trabajar en el ámbito de la educación, debían suscribir este contrato. No casarse, no andar en compañía de hombres, estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, no pasearse por heladerías de la ciudad, no abandonar la ciudad sin el permiso del Consejo de Delegados, no fumar cigarrillos, no beber, no viajar en coche con hombres, excepto el hermano o el padre, no vestir ropas de colores brillantes, no teñirse el pelo, usar enaguas, no usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por la foto que vieron antes, mantener limpia el aura, nuestro rol eterno de cuidados, no usar polvos faciales, ni maquillarse, ni pintarse, porque siempre somos las mujeres las que provocamos la violencia, las que mostramos nuestro cuerpo, las busconas, las prostitutas, etcétera. Toda esa violencia verbal hacia el cuerpo, hacia nuestra apariencia, hacia nuestra cuestión, que es la esencia de la violencia política hacia las mujeres. Ver su vida sexual, ver su aspecto, ver su inteligencia, ver su comportamiento de carácter, somos histéricas, somos locas, etcétera. Todo esto tiene 100 años, compañeras. Estamos en el siglo XXI, en el año 2024, pero esto sucedía en 1923 en el Paraguay. Y esto es de 1964, prácticamente en el tiempo que en Paraguay se permitía el voto de las mujeres. Se votó un cambio de leyes y se permitió. Fíjense, esto estaba como parte disciplinaria de una escuela. Y vuelvo a tocar el tema de las docentes, porque la educación como base y pilar de la transmisión de valores y culturas en la sociedad es la que en este momento podría tener un rol y debe tener un rol importante. Y aquí tienen ustedes inmoralidad en la vida pública, vida concubinaria, subordinación contra el eje jerárquico. Y termino con esta foto de nuestras mujeres de hoy, mujeres diversas, mujeres que pueden andar desnudas, que pueden tener relaciones sexuales en un film de televisión, del cine, que pueden ser acosadas, que pueden ser violentadas a pesar de que son grandes actrices o personas que tienen poderes económicos que pueden, digamos, de alguna manera cambiar, digamos, las condiciones en las cuales trabaja porque tienen de alguna manera un grado de poder. Y quiero con esto simplemente decir que ante este avance que en 21 siglos nos llevó solamente 300 años, y desde que empezamos a tener vida política, a poder votar, a poder acceder a cargos públicos, no pasaron 100 años. Casi el tiempo de mi vida, yo tengo 65 años, de mi madre y de mi abuela. Ese es el tiempo en donde el mundo evolucionó tanto y hemos hecho grandes avances como el que nos mostraba en el mapa Loli, pero también nos explica por qué nos cuesta mucho enfrentar este problema patriarcal tan arraigado en la cultura, en el afecto, en la vida de la gente, aún de los países más desarrollados en el tema de igualdad o de derechos o de equidad en relación a las mujeres. Entonces,
Sobre este tema quería agregar un comentario final, que hoy, a pesar de todos estos avances, también comienza a avanzar una posición antiderechos. Partidos políticos, sectores políticos que hoy colocan como bandera los antiderechos, colocan el tema de la disputa de la perspectiva de género, y termino con esto, el caso de Paraguay, que asumió el gobierno parlamentario el 1 de julio del año pasado y el gobierno del Ejecutivo el 15 de agosto, y tenemos compañeras parlamentarias que son militantes antigénero. Hay un proyecto de ley que quiere de alguna manera penalizar la palabra género, y tenemos también un proyecto de ley que quiere cambiar el nombre de la comisión que yo integro de equidad y género por el de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, fíjense cómo esto es complejo cuando hablamos desde el punto de vista cultural, social y de construir un patriarcado que tiene 21 siglos en la memoria colectiva de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Qué gráfico los cambios que hoy día han ocurrido, qué gráficos también son aquellos espacios en los cuales hemos ido avanzando y hemos tenido que botar barreras que son a veces hoy día casi jocosas, impensadas, estos comentarios o estos requerimientos a quienes las mujeres tenían que ser, por ejemplo, maestras, hoy día son irrisorios, pero que en algún minuto era la cultura en la cual estaban instaladas las mujeres y cómo tal vez la reflexión es cómo hemos tenido que ir botando estas barreras y avanzando para poder tener igualdad de condiciones como ciudadanas, como personas, cada uno en nuestro espacio. Finalmente hoy día son otras las barreras y son esas las que también tenemos que abordar, ¿no? Bueno, quiero dejar ahora en sus breves 7 minutos a nuestra querida Verónica Juárez, a quien ya saludamos y le deseamos el mejor de los éxitos en este proceso eleccionario. Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos y te cedemos la palabra de 7 minutos. Te aviso. Muchas gracias a todas y gracias. Agradecer la invitación al poder compartir con ustedes. He estado escuchando y viendo la agenda que se ha presentado y me parece muy importante. Perdón, yo quisiera, Verónica, te pediría que te pusieras acá, te cedo mi espacio mientras expones para que te puedan ver desde la cámara. ¿Sí? ¿Ya? Acá. Bueno, está muy bien. ¿O al lado de Sofía? Ah, parece que al lado. Bueno, nuevamente agradecer a todas, gracias Erika. Decirles, miren, yo soy Verónica Juárez, soy candidata ahora al Senado de la República aquí en la Ciudad de México, pero he tenido la oportunidad de ser en 2 ocasiones legisladora, de estar en este recinto, y iniciaría diciéndoles que una de mis principales experiencias que creo que ha sido muy trascendente es el haber formado parte precisamente del impulso de la iniciativa que tuvo que ver con la paridad y que de esta manera en nuestro país y en nuestra Constitución se estableciera este principio. Un principio constitucional en donde la paridad se establece no solo de manera horizontal, sino de manera vertical y de manera transversal en todos los órdenes de gobierno, esto es en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial y en todos los poderes, que son estos que acabo de mencionar, y en lo que tiene que ver en todos los niveles. Esto es a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Y me parece que esta ha sido una de las reformas más trascendentes en la historia de nuestro país después de 200 años que establecimos el pacto fundacional del Estado mexicano. Y bueno, pero a pesar de esta gran reforma, su implementación no ha sido de lo más sencilla, es decir, se sigue todavía viendo cómo se le da la vuelta, de qué manera establecen los partidos, si tenemos bloques de competitividad, si iniciamos las listas o no, pero también lo que ha quedado muy establecido en la propia legislación es que cuando hablamos de paridad es uno,
una, y que también se han establecido que las listas en las circunscripciones, por ejemplo, ningún género deberá de tener más de 3 posiciones en primer lugar, lo que establece precisamente que las mujeres podamos estar también encabezando las listas. Pero como ustedes saben, también no ha sido sencillo, y tan así que vemos que en el objetivo 5 del desarrollo sostenible está enfocado en lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, porque todavía estamos viviendo brechas que impiden el avance de la participación de las mujeres en todos los aspectos, en el político, en el educativo, en el económico, en el salarial, en el de salud, en el de justicia. Y pues esto nos obliga precisamente a crear mejores condiciones, que es lo que queremos. Cuando nosotros estamos hablando de igualdad sustantiva, no estamos hablando de que queremos ser igual que los hombres, lo que queremos son igualdad de oportunidades. Y aquí en la exposición, cuando veíamos, es cuando queremos ser candidatas, ya tenemos la paridad, pero todavía nos mandaban a los distritos perdedores, todavía nos mandaban a ser candidatas en aquellos espacios donde era por cubrir solamente el que pudiera estar una mujer. Pero también en México se han establecido en los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, y además hubo una resolución en donde se determinó que los partidos políticos deberían de establecer en sus documentos básicos que el financiamiento debe de destinarse también del 50% para las candidaturas de mujeres. Y otra cosa más que me parece muy importante, que el tiempo que se destina en las campañas políticas para radio y televisión, de igual manera, debe de destinarse el 50% de ese tiempo para las candidatas que son mujeres, y que apenas es una resolución que se está aplicando en este proceso electoral. Y cuando hablo de paridades, porque de ahí se desprenden, sin lugar a dudas, una serie de violencias que vivimos. Esta que les digo, que todavía hay renuencia en los partidos políticos, que yo también coincido que es uno de los principales espacios donde más se genera violencia, y que a final de cuentas lo que tenemos que hacer es que para la implementación de la paridad, pues las mujeres hemos tenido que hacerla cumplir a través de la asistencia a los distintos tribunales, y que es así como hemos ido ganando el avance y la cristalización de la paridad. Es decir, lo que necesitamos finalmente es el cumplimiento de la ley, pero también cómo cristalizamos en los distintos espacios de participación, no solamente lograr que estemos en 50% y 50% de las candidaturas. Hoy en este proceso electoral que se están disputando más de 20,000 cargos en todo el país, entre la presidencia, 9 gubernaturas, 30 congresos, una infinidad de presidencias municipales, regidurías, sindicaturas y demás, ahí estamos las mujeres. El reto ahora es precisamente que logremos formar el 50% en los espacios de definición y de decisión. Es decir, ¿cómo hacemos? Hemos tenido un avance muy importante a partir también de distintos lineamientos que se han establecido para cumplir la paridad, por ejemplo, en las gubernaturas, que el Instituto Nacional Electoral, pero después lo tuvo que resolver también un tribunal, el Tribunal Electoral, es cómo alcanzamos que en las 32 entidades que hay en nuestro país, la mitad sean precisamente mujeres. Y esto, dicen los partidos, obligó, cuando es un cumplimiento de la ley, que la mitad de las candidaturas a una las conferencia que gubernaturas me compartieron de la participación en la política de las mujeres. ¿Qué es la COPAL? Sí. Hay que bajar. ¿Me silencian los micrófonos, por favor? Bien, entonces les decía lo de las gobernadoras, las candidaturas a las gubernaturas. Los partidos políticos tuvimos que presentar cierto número, la mitad de nuestras candidaturas de mujeres, para precisamente lograr que vayamos avanzando en el asunto de la paridad. Y hay quienes decían, es que hay una intromisión al federalismo, ¿cómo poder obligar a los distintos estados, a los partidos, para que en los estados pues sean candidaturas mujeres las que estén presentes? ¿Qué te mandaron? En fin, en el país... Mi niño, dirá Kelly que te iba a llegar. Bueno, no te dije que el miércoles. Ya lo tienes.
Bien, decíamos, en la elección del 2018, por ejemplo, 6 mujeres resultaron electas como gobernadoras, un número nunca visto. En 2021 añadieron 2 mujeres más, sin embargo, aún nos encontramos todavía lejos del 50% y que yo espero que en la práctica, en el desarrollo de un proceso democrático, las mujeres logremos estar, es decir, cómo sí lograr la paridad ahí. Y miren una cosa, que también lo decían cuando se hablaba de la agenda, los congresos, se ha logrado a través de acciones afirmativas precisamente que las mujeres aquí en el Congreso, de manera particular en esta Cámara de Diputados, hubiera 250 hombres y 250 mujeres. Eso ya lo logramos. Y tenemos que lograr que de igual manera en los congresos locales esto ocurra en realidad. Es decir, que no solamente seamos candidatas cumpliendo las candidaturas al 50%, sino que logremos sustantivamente estar en los congresos. Pero aquí, en esta Cámara de Diputados, por ejemplo, seguimos luchando porque el 50% de las comisiones sean presididas por mujeres y hemos ido avanzando. Han existido ya mujeres que han presidido la Cámara de Diputados, en la anterior legislatura 2 mujeres y un hombre, en esta, a pesar de que la mayoría de mujeres en la mesa directiva éramos mujeres, pues, pero solamente logramos tener una presidencia. Yo les voy a platicar rápidamente, yo fui coordinadora del grupo parlamentario en la anterior legislatura y fui la única coordinadora de grupo parlamentario, es decir, en estos espacios donde se definen las cosas, la agenda de la Cámara de Diputados, solamente había la presencia de su servidora cuando hemos presentado iniciativas para que también en la Junta de Coordinación Política, que son los espacios de decisión, pues logremos entonces también tener la paridad. Entonces, miren, aquí en el país hemos ido avanzando, en los congresos locales el porcentaje de mujeres en promedio ronda al 40%, pero en las presidencias municipales es donde seguimos teniendo un número muy bajo, pasamos en un principio de 7% en 2014 a un 28% en el 2018, sin embargo en las elecciones del 2021 esta cifra disminuyó al 22.18%, es decir, yo espero que en este proceso electoral logremos avanzar sustancialmente en el ámbito municipal, que finalmente también es el más cercano a la población. Creo que derivado de esta gran reforma también las mujeres enfrentamos la violencia. Querida Verónica. Sí, gracias. La violencia política de género, que aquí en nuestro país hemos avanzado para que esta esté establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley General de Partidos Políticos y en donde se establece claramente qué es la violencia política en razón de género y que hemos tenido una serie de denuncias que se presentan y que tenemos todavía dificultades a la hora que se resuelven, pero finalmente en México hemos dado este paso y se ha establecido que la violencia política contra las mujeres por razón de género comprende todas aquellas acciones o omisiones, tanto en la esfera pública como en la privada, que busquen o tengan por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, el acceso al ejercicio de un cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización o bien el acceso y ejercicio de las prerrogativas que ya mencionábamos cuando se trate de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Voy a terminar porque, bueno, el tiempo así es, diciendo, finalmente la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos político-electorales y los que tienen que ver particularmente con la paridad y esto que tiene que ver también con la violencia política, violencia política en razón de género, me parece que está visibilizada de alguna manera, pero ahora tenemos que pasar a cristalizar precisamente lo que se establece en la ley y para eso nos necesitamos juntas, que esa es otra circunstancia, porque hay legislaturas en donde la mayoría o al menos tenemos la paridad y no logramos avanzar en otra agenda. Y lo que necesitamos, creo yo, es el seguir impulsando más allá de nuestros propios partidos políticos, poner por encima la agenda de las mujeres y de esta manera pues lograr concretar, tener leyes precisamente que garanticen estos derechos, pero el reto es precisamente en cómo cristalizarlos. Y bueno, creo que nos va a ir
bien, creo que vamos a ganar esta elección. Y desde el Senado de la República, por supuesto, que seguiremos impulsando todos los derechos de las mujeres y las niñas. Gracias por su escucha. Muchas gracias, Verónica. Muy relevante tus palabras y además es muy importante, creo yo, de todas las iniciativas que puedan surgir, poder tener mujeres que incidan. Si no hay incidencia, no es posible poder avanzar en mayores normativas y mejores condiciones también para poder romper estas barreras. Así que ojalá mucho éxito en tu campaña, en tu elección y que sigas siendo un referente también en esta materia en el Senado de la República de México. Así que bueno, quiero dejar ahora a Margarita Guillé con sus 7 minutos. Margarita, muchas gracias. Ya nos ha acompañado otras veces, así que te agradezco mucho, te agradecemos tu valiosa participación, venir ahí a hacer tu presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenos días. Encantada de participar, les saludo nuevamente. Voy para allá. Sí, claro. Sí. Bueno, saludamos a la secretaria ejecutiva de la COPAL, Sofía Carvajal, qué gusto. Jimena Revillo, gracias. Por supuesto, también Dolores, excelente tu presentación, investigación que nos da una mirada, un panorama de lo importante momento histórico que están viviendo las mujeres. Estamos viviendo a nivel de participación política y crecimiento en el acceso a los derechos políticos, electorales. Mi intervención iría, sí, en comentario y reacción a la conferencia que ya escuchamos, pero también para hacer una reflexión de hacia dónde podemos movernos al futuro. Es cierto que hemos logrado el avance de la paridad en una buena parte de países de América Latina, principalmente a nivel normativo, y tenemos este piso del que ya nos hablaba Dolores respecto de esta ley que nos permitiría o facilitaría la participación política y la prevención de la violencia política contra las mujeres. Nombrar las cosas por su nombre nos ayuda mucho más a identificar el cómo podemos resolverlo. Y una de las grandes paradojas que se está presentando en este momento está vinculada al incremento desmedido de violencias y de inseguridad y de ataques contra las mujeres en participación política. Es decir, participar en política como mujeres hoy se ha vuelto una experiencia de alto riesgo en algunos territorios y con mayor nivel de desprotección en los espacios locales en algunos países. Como muestra un botón, hicimos una investigación justamente desde el Senado de la República, apoyada, impulsada justamente por Sofía Carvajal, en donde estuvimos buscando cuáles eran las violencias emergentes a nivel Latinoamérica que eran preocupantes. De 16 países que fueron entrevistados con especialistas en violencias contra las mujeres, 14 de ellos presentan a la violencia política como uno de los altos riesgos o de las preocupaciones que tienen en el país. La violencia digital o la violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología, incluyendo a las mujeres que participan en política, en donde hoy día no entendemos ni cómo nombrar cierto tipo de violencias como el sobreseguimiento, el malware de espionaje, el que escuchen tus micrófonos, la usurpación de identidad, la generación de escándalos políticos, fake news, trolls, entre muchas otras cosas que en el caso de las mujeres van principalmente para atacar la única cosa con la que llegan las mujeres a la política, que es su integridad. Entonces la atacan a través de su imagen, usando los roles de género, usando a la familia, sus vínculos, sus amistades y demeritando todo, incluso la forma de llegada
a la candidatura o al poder, siempre cuestionando, alzando la ceja de cómo llegó, como si no lo mereciera. Las mujeres en la política son altamente escrutinadas en todo, en cómo se visten, en cómo se peinan, si subieron de peso, si lo bajaron, como ustedes lo saben y lo viven todos los días por los medios, y se ha reportado, quienes estudian estos temas, cómo a nivel de campaña, la cobertura de campaña es totalmente distinta. Nadie está diciendo, hoy este candidato trae un Hermès, trae nadie lo trae, nadie lo habla, pues, ¿no? Las mujeres sí. En materia de cómo estamos, sé que voy a optimizar mi tiempo, entonces traigo aquí un acordeoncito. ¿Qué necesitamos? Bueno, antes de decir eso, quisiera comentar que la más transgresora acción que está haciendo las mujeres en América Latina es participar de manera eficaz y efectiva, sustantiva, en la política del poder. Es la transgresión más grande al patriarcado, porque recuerden que el sistema patriarcal está basado en poder y control. Y para poder, pues usas el dinero, las instituciones y eso. Y como sabemos, pues mucho de esto ha sido históricamente patriarcal. Entonces tenemos el doble o triple desafío de que accedes al poder que fue hecho desde el patriarcado para ejercer un poder de una manera distinta, pero con las normas patriarcales. No está nada sencillo y las violencias a las que se enfrentan hoy las mujeres son justamente desde el patriarcado, porque hoy estamos transgrediendo los espacios de que sentadita te ves más bonita o calladita te ves más bonita o las mujeres a su casa. Obstáculos de la participación. Yo creo que ¿qué necesitamos? Por ejemplo, del poder para poder. ¿Qué se necesita? Como bien decía mi compañera Verónica, compañera en Mujeres en Plural, justamente, candidata, ¿qué se necesita para poder? En México, por ejemplo, sí hemos avanzado muchísimo en normativa, legislación, en la justiciabilidad de los casos, en medidas de protección, medidas cautelares. Hay un piso y hay organizaciones civiles, observatorios específicamente vinculados para eso. Ya alguna vez vinieron desde Honduras, por ahí diputada, a visitarnos para que se les presentara, por ejemplo, la experiencia de Mujeres en Plural, que seguramente ustedes en Copal conocen. Cómo ha ayudado a justiciar este tipo de violencias o de usurpaciones para prevenir que las mujeres accedan al verdadero poder. Sin embargo, siempre hay un resquicio, siempre hay una nueva forma de quienes quieren obstaculizar el acceso de las mujeres al verdadero poder. Un estudio que se hizo hace 2 años revela que aproximadamente solo el 18% de las mujeres en la legislatura más paritaria de la historia, la primera que de veras era paritaria en México, solamente aproximadamente un 18% de las mujeres tenían verdaderos cargos de poder y de control de dinero, de manejo de presupuesto dentro de la paridad que estábamos viviendo. ¿Por qué? Porque las mujeres somos las más pobres de tiempo, sean las que sean. Entonces, no tenemos tiempo, necesitamos prepararnos, capacitarnos para ser capaces. No tenemos condiciones de igualdad, entonces tenemos que hacer acciones todavía afirmativas, aún hablando de que ya esté normada la paridad. Y necesitamos el diseño de políticas de contexto, si son mujeres indígenas, si son mujeres en territorios selváticos aislados, si son mujeres de la capital, si son mujeres urbanas, en fin. No disponemos de nuestro tiempo, no disponemos de nuestros cuerpos, las amenazas, las violencias son distintas, el impacto desmedido de las violencias contra las mujeres es absolutamente distinto, sobre todo cuando son mujeres, y las consecuencias para sus familiares, para sus hijas y sus hijos, muchas veces las previenen de volver a intentar ser candidatas. Ya con ese escarmiento se tuvo porque vieron cómo se quebraron sus hijos, cómo se rompió su matrimonio, cómo se aisló la familia, cómo todo mundo no entiende, no tiene los lentes de género y la juzgan, porque entonces no es la víctima, sino que es la causante de todo lo que le pasa a la víctima. Entonces, nos falta mucho por avanzar. En materia de violencias digitales creo que hay mucho que hacer, está creciendo y es una de las grandes preocupaciones, como les decía, en esta materia. El gran desafío está en los partidos que se oponen para que verdaderamente se lleve a cabo la paridad. En México, ya que teníamos tan avanzado el tema, hubo un partido que ya interpuso un recurso para abrir
para ahora sí que rompernos el pastel, todo el betún que teníamos ya armado quienes hemos estado trabajando este tema, y entonces decir que no se puede interferir en la vida interna de los partidos políticos, ¿no? Y entonces no van a respetar lo que no me gusta el término, se llama como cremallera, de que va mujer, va hombre, va mujer, va hombre, a la selección de los distintos bloques de participación política o incluso bloques de competitividad, que ellos tenían el derecho de reservarse eso porque es la vida interna de los partidos en lo cual no nos podemos volver a meter. Y volvemos otra vez al feminismo, ¿no? La vida pública, el ámbito público y lo privado. Y esa gran frase de las feministas que decían, lo que es privado es público. Entonces, lo que pasa dentro de un partido le interesa, es de interés público, porque son unas ciudadanas a las que se les violan sus derechos, en este caso de participación política electoral, en las murallas del partido. ¿Qué más tenemos? En algunos países de América Latina, 14 de los que nosotras entrevistamos o encuestamos afirman también ya tener presencias de grupos criminales, crimen organizado, incremento de la corrupción y coaligación de grupos de poder, de manera que en ciertos territorios querer disputar el poder, querer romper esas cadenas de corrupción, ponen altísimo riesgo a las mujeres. El caso en México, desafortunadamente, hubo 2 ya feminicidios de mujeres candidatas, y solamente decir para este que es ahora sí que la madre de todas las elecciones, más de 20,700 cargos están en disputa para este domingo. Y pasos a futuro, bueno, generar protocolos y acuerdos entre ustedes. Por eso felicito esta reunión de Mujeres Copal, donde todas ustedes de distintos partidos políticos y que han accedido a distintos cargos en momentos diversos en la vida pública de sus países, estén aquí reunidas para discutir de qué manera, con qué estrategias poder avanzar y consolidar no solamente la calidad de la democracia, sino la calidad de la democracia paritaria, ¿no? Y buscar los mecanismos interamericanos de protección para las mujeres que están en alto riesgo por situaciones de violencia política o por su quehacer político. Y simplemente cierro diciendo que, lanzando una pregunta, si sería necesario pensar o es posible pensar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos eventualmente abriera un capítulo o por lo menos algunas mesas de discusión para ver qué está pasando en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en la política y de qué manera se pueden generar mecanismos interamericanos de protección para cuando un país chiquito, mediano, grande, pero donde hay un control muy grande del poder, pueda ser justiciable o que rinda cuentas en materia de violaciones de derechos de participación política de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Margarita, muchas gracias por tu exposición, siempre iluminando, Margarita, con otras visiones también y con la experiencia que tiene desde su expertise académica, de investigación también y de vinculación con organizaciones de la sociedad civil y también políticas en materia de derechos de las mujeres migrantes, mujeres desde la vida política. Creo que este panel ha estado incorporando visiones distintas de cómo enfrentar esto, entendiendo el propósito común, ¿cierto? Más espacio, más empoderamiento y también más derechos y mayores posibilidades efectivamente de ejercer la toma de decisiones con libertad y con igualdad también y resguardando la integridad, que es que yo creo que hoy día muchas veces lo que se pone en riesgo frente a algunas situaciones de violencia, de violencia, no voy a darle calificativo porque toda violencia es violencia. Quiero darle la bienvenida y agradecer su participación también a Farideh Raful, vicepresidenta del Senado de la República Dominicana. Farideh, muchas gracias por acompañarnos. Y quiero, antes de darle la palabra a Farideh, darle 5 minutos a Karina, que ha pedido, por favor, porque quiere contarnos de una ley que tiene en su país y que ahí, Karina, aprovechamos antes que te reintegres de nuevo al Parlacén. Karina. Gracias, Jimena. Mil disculpas a todas, pero el Inter estaba un poco mal porque está facilitado para que estemos vía Zoom. Algunos diputados que no han logrado venir vía presencial a la plenaria del Parlamento Centroamericano. Pero agradezco la reconsideración y no voy a repetir lo que ya dije, solo un agradecimiento a todas las ponentes porque lo que he logrado escuchar al moverme y tener mejor internet
Ha sido muy interesante y estoy de acuerdo con los planteamientos que se han hecho. Solo comparto y les decía que planteamientos que ya se han planteado, que los escribo, y de que alcancé a hablar, no sé si lo escucharon, algunos de los que tienen incidencias de la violencia puedan ejercer sobre nosotras las mujeres. Y decidimos estar en política. Y aquí está una víctima de violencia política. Yo fui víctima de violencia política por parte de un youtuber afín al gobierno, el presidente de mi país. No se metió con las diferencias políticas que podía tener o ideológicas, sino con mi cuerpo. Empezó a agredirme a través de las redes sociales. Y eso provocó que yo presentara juzgado, ganamos, fue condenado por expresiones de violencia, pero además presenté una propuesta de ley en el Parlamento, Ley Marco, que busca contrarrestar la violencia digital hacia nosotras las mujeres. Quiero aprovechar este espacio para hablar de esa iniciativa y decirle, Jimena, que se las puedo compartir para que usted la difunda en el chat, para que puedan tenerla el resto de colegas, amigas y compañeras de este espacio y de lucha, porque aquí estamos las que pensamos que hay que seguir haciendo un énfasis en los temas que tienen que ver con nosotras las mujeres y por supuesto la participación política, porque cuando agreden a una mujer que ya está en política, hay otras mujeres que estaban pensando ingresar en la política y lo que hacen es ya no hacerlo, o lo piensan 5 veces, o quién sabe cuántos peros más pueden encontrar porque están viendo las agresiones que nos están haciendo a nosotras las que ya estamos en política. Por ellas, más que por mí, fue por ellas que tomé la decisión de denunciar. El tipo estuvo detenido 23 meses en la cárcel mientras estaba el proceso y luego fue condenado a expresiones de violencia, más no así con este tema de el acoso por las tecnologías de la información, que fue uno de los delitos que yo planteaba en mi demanda, pues la jueza tuvo temor. Quiero recordar que El Salvador está viviendo una situación diferente, en donde prácticamente el presidente tiene una alta incidencia en todas las carteras de Estado, incluyendo las que tienen que ver con la justicia. Y esa jueza, pues no dudo que se sintió inhibida de hacer un dictamen o sacar un dictamen, una resolución apegada justamente a derecho, porque yo soy abogada y sí sé que aplicaba el tema del acoso por las tecnologías de la información, pero eso le daba de 4 a 6 años de cárcel. Entonces, más los 23 que había estado detenido durante el proceso, más el mínimo que pudiera ponerle, que era de 4, ya iba a ser un escándalo demasiado grande que una figura pública o una mujer que es parte de la oposición pudiera tener un logro, pienso yo que así lo ven ellos, un logro de ese nivel, pero realmente es una reivindicación a los derechos de nosotras las mujeres. Las mujeres merecemos respeto. Y si hay legislación en la que hemos avanzado en nuestros países, pues hay que ponerla en entredicho, al menos hay que buscar la forma de que se aplique. Y cierro diciendo que tengo un temor que por algunas expresiones de quienes hablaron antes en las ponencias y logré escuchar, tengo un temor de que lo que ha sido un avance, lo que ha sido una lucha y que ha fraguado un camino de más conquistas para nosotras las mujeres, esté dando unos pequeños pasos de retroceso en nuestros países por esas concepciones que se están tomando en cuanto a la participación de nosotras las mujeres. Lo conquistado en algunos lugares parece que está dando pasos atrás y debemos de prestarle atención, queridas amigas, compañeras de lucha. No podemos dejar que eso suceda. Yo sé que estoy hablando y estoy ante mujeres muy comprometidas con el tema de nosotras, los derechos de las mujeres y sobre todo la justicia en nuestros países, pero hay que prestarle atención a ese punto porque están llegando corrientes de pensamiento que se venden como novedosas, como modernas, como pomposas, como cool, pero realmente lo que son dinosaurios de la política que están poniendo en retroceso avances importantes en nuestras democracias. Ejemplo claro y concreto, El Salvador. No lo pierdan de vista, por favor, porque lo que está pasando es un espejo para ustedes, es un reflejo para repetir en la política de los diferentes países del mundo y por supuesto que tiene una incidencia en nosotras las mujeres y en los avances que podamos tener. Gracias por la consideración del caso. Espero no haber pasado 5 minutos. No, Hubiera Karina, querido hablar un muchas poco gracias. más.
pero tomo en consideración el tiempo que Agradecemos ustedes tu me dan. Y disposición. además debo volver a mi plenaria, si no me van a arrancar la cabeza. Sí. Las veo pronto, cuídense. Muchas gracias, Karina, gracias por tu tiempo, tu disposición, mucho éxito en tu trabajo en el Parlacén, así como todas las compañeras que están ahí representándonos, a Sandra Noriega también allá, y pronto tendremos a Catalina Olea siendo parte del Parlacén. Bueno, sin más, quisiera saludar a Farideh Farraful. Farideh, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que siempre se hace corto los espacios, aunque tengamos un día entero. Te agradecemos y te pedimos 5 minutos para poder hacer un comentario respecto a lo que has podido escuchar y a tu experiencia también en estas materias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor participar en este día y en este foro donde se hace tan necesario poder visibilizar el tema de nosotras las mujeres, sobre todo las que hacemos vida pública y política en países como los nuestros. Lamentablemente no pude llegar más temprano por un tema de vuelo, pero vinimos directo del aeropuerto hasta aquí. No voy a abundar mucho porque sé que estamos cortos de tiempo, pero sí quiero enfocar el tema de la violencia de género en nuestros países, en el ámbito político y en el ámbito de la vida pública, que no se escapa a la realidad social que se vive desde la adolescencia y en todos los sectores, porque es un tema transversal que afecta y que daña realmente a las sociedades nuestras. Hay un tema que sabemos identificar como las escaleras, la escalera de la violencia que va afectando de manera progresiva tanto en el ámbito personal como en los ámbitos de la vida pública. Pero hay un término que se acuñó en el año 1992 que yo creo que nosotros tenemos que siempre tocarlo porque muchas mujeres aún no lo mencionan, sobre todo cuando han logrado escalar dentro de las sociedades ocupando espacios de poder. A veces nos olvidamos de que siguen esos pisos pegajosos, ese concepto de piso pegajoso, atándonos para tratar de que nosotras no lleguemos a donde queramos llegar, manteniéndonos en jerarquías bajas de todas las maneras por la forma en que se maneja nuestro sistema a través de los roles que se han creado como el sistema de cuidado que se prevé que es para nosotras mismas. La colega que hablaba y que me precedía, miembro del Parlacén, hablaba de la violencia política y yo creo que en la que hacemos vida política estamos expuestas de manera permanente, coordinado con esa escalera de violencia que se ve, que va desde un aislamiento en la toma de decisiones, el chantaje que sufrimos las mujeres, agresiones y acoso sexual en los lugares, en los espacios públicos, la desvalorización del trabajo que vamos realizando, que tratan de minimizarlo a pesar de los logros obtenidos, la intimidación que sufrimos de manera directa e indirecta, sobre todo en los propios partidos políticos en los que militamos, por eso seguimos siendo minorías en la toma de decisiones internas de los partidos políticos, así como de los congresos, el tema de las amenazas, de la violencia psicológica también permanente y por supuesto la intimidación porque no somos capaces de cumplir todos los roles que fueron creados en el mundo de la masculinidad y del poder de la manera perfecta en que se espera que lo hagamos, que seamos madres, que seamos esposas, que seamos hijas, que tengamos ese sistema de cuidado bajo el rol, a pesar de la vida pública que decidamos tener y que al mismo tiempo podamos vivir los procesos muy personales de manera perfecta, sin necesidad de ausentarnos, ni mucho menos, lo cual se ha establecido como una limitación cuando no necesariamente lo es. Y vuelvo al tema de los pisos pegajosos porque yo creo que es el gran desafío que nosotras que tenemos puestos de liderazgos políticos en congresos y en partidos políticos debemos retomar para que las mujeres puedan romper ese techo de cristal, para poder desatar los hilos que nos atan y para poder educar, para poder construir y lograr que los propios partidos políticos involucren más financiamiento en la formación de mujeres, para esa toma de decisiones se haga en conjunto con los hombres en nuestros países. Cuando logremos mayor paridad, mayor equilibrio, vamos a tener sociedades más sanas, donde vamos a tener también mejor futuro, porque nuestras niñas y nuestras mujeres van a estar más representadas y protegidas. Ya para finalizar, quien les habla viene de la Cámara de Diputados, es actualmente senadora de la capital de la República, vicepresidenta del Senado, con la mayoría de mi partido, habiendo sido vocera de la mayoría, donde mi partido nunca quiso que yo ocupara la presidencia del Senado porque era mujer. Así que, pero estamos aquí y seguimos luchando. Tampoco quiso que fuera senadora nuevamente, o sea que, pero bueno,
no hay que pedir permiso porque tenemos que dejar atrás el tema que a veces no consideramos las intrusas en los espacios. Y ellos a veces apuestan también a que poniéndonos trabas vamos a echar para atrás porque por toda la presión que tenemos. Y lo importante yo creo que es seguir. Cuando se me pidió que se diera mi senaduría en la capital de la República Dominicana, después de mucho trabajo y de que la sociedad se volcara en contra de esa decisión que no se definía, yo terminé siendo la coordinadora de la campaña presidencial del presidente. O sea que una cosa compensa la otra y las cosas y todas las desavenencias comienzan internamente, no solamente los adversarios políticos, sino los que nos adversan internamente por un tema de liderazgo y que entienden que van a ser desplazados en ese liderazgo que hemos sido construido sin recursos económicos, porque ahora también se confunden los recursos económicos con el liderazgo, y con una mayor quizás popularidad o aceptación dentro de la población. Y lo que tenemos es no detenernos, seguir trabajando, romper, seguir escalando y determinados a lo que queremos, porque por cada puerta que abrimos con conciencia de género, yo creo que estamos abriendo muchas puertas a muchas mujeres que vienen detrás y que tienen más capacidad y más talento que nosotros. Gracias. Muy bien, senadora, muchas gracias. Qué maravilla, mujeres tan potentes, ¿no?, que están en distintos espacios y que yo creo que es una virtud que en esta gran organización que es COPAL, que aglutina más de 70 organizaciones, 72, ¿cierto?, de más de 30 países de la región y ya ampliándonos a otras esferas y a otros continentes, creo que es una muy buena noticia. Bueno, como no hay tiempo que no se cumpla, no hay plazo que no se cumpla, eso es lo que quisiera aprovechar en esta oportunidad también para manifestar que llevo 3 años en esta presidencia, 3 años asumidos desde la pandemia, pospandemia, con muchas dificultades a veces en materia de conexión, de vinculación, de estar también en otras oportunidades con mucha gratitud por los espacios en que hemos ido construyendo, de fortalezas, de estar juntas y también de poder abordar distintas temáticas en materia de las políticas de las mujeres y cómo abordamos esta realidad de las mujeres que son tan distintas pero a la vez con propósitos comunes, como son romper la violencia, como son más derechos, como son avanzar en espacios de mayor decisión, como son poder atender las necesidades de niños y adolescentes muchas veces, y donde el otro día escuchaba como esta promesa de romper con la violencia, con la pobreza, con la desigualdad, todavía son temas que están inconclusos y a los cuales debemos abordar. COPAL ha hecho un trabajo muy importante, tanto desde visibilizar las áreas de política pública y de política decisional, como son estar en las elecciones, asegurar que esas elecciones sean de manera muy transparente, democrática, como también estar abordando temáticas de conflictos también en los países, poder acompañar también a través del diálogo, fortalecer la democracia en los países, y yo creo que para mí, yo quiero agradecer esta oportunidad que se me ha dado en COPAL de poder dirigir esta institución. Me tocó un momento complejo, asumir después de Margarita Zapata, que por dificultades políticas también no pudo seguir acompañándonos. Después tuvimos a Dilka Félix acompañándonos, nosotros también como secretaria general, quien falleció hace poco tiempo. La verdad que ha sido tiempo en que nos ha tocado, y en distintos países, distintas dificultades. ¿Ya? Yo quiero terminar señalando que durante el último año tuvimos algunas acciones asociadas especialmente a poder conectarnos con compañeras y compañeros de distintos países. Estuvimos juntos con abordando con las compañeras de Bolivia en el encuentro virtual el rol de las mujeres para los desafíos de la política en América Latina y el Caribe, junto a Patricia Costa del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia en septiembre. Luego estuvimos también en el conversatorio Elecciones en América Latina y el Caribe, experiencia de aprendizaje, donde ahí nos acompañaron distintas compañeras, Cristina Álvarez, Sofía, Marta Maurá, Esperanza, Vilma Andrade, misma Dolores. En octubre del 2023, ciclo de charlas de COPAL Mujeres, experiencia en políticas públicas progresistas. Estuvimos ahí con María Sol Prieto desde Argentina. Adilka nos acompañó en ese minuto. En noviembre hicimos, en el mismo marco de ciclo de charlas de COPAL, violencia de género en redes sociales e internet, ahí nos acompañó Margarita Guillé. Después, en febrero, estuvimos con militantes de justicia social en Samaná, en República Dominicana, junto a Catalina Olea. Después gestionamos junto a Loli también y el Museo de Evita Perón el premio a
de las hermanas Mirabal, del Parlacén, premio que fue entregado al museo y que ahí encontraremos un minuto de estar en Argentina para poder celebrar aquello también. Bueno, distintos apoyos a observaciones electorales en distintos países de la región, apoyando ciertas publicaciones también. Con Quietina ahí tenemos todavía que terminar el nuevo artículo en materia de migraciones y el problema de las mujeres. Bueno, distintas conmemoraciones, publicaciones, apoyo indistintamente. Quisiera junto con eso señalar que vamos a sacar una declaración, les quiero pedir ahí la confianza también para poder elaborarla junto a Dolores, una declaración por los temas que están pasando hoy día en Argentina, junto al gobierno de Milei, que la verdad que ha sido un desastre, por decirlo menos, en materia de aquello, y queremos sacar una declaración a partir de esta instancia Copal Mujeres, y se las vamos a compartir de manera en breve un rato más, que la elaboremos bien. Y quisiera señalar que también a partir de la experiencia de esta institucionalidad, hay que dedicarle harto tiempo, energía a esto, y quisiéramos proponerle a esta asamblea, a partir insisto, de la gratitud, de la confianza puesta tanto por el presidente Alejandro Moreno como por Sofía Carvajal, nuestra secretaria ejecutiva, hacer una propuesta de nueva presidencia para los próximos 3 años y secretaría general, y quisiéramos proponer, y ya lo hemos planteado, que sea Doris Zapata, ministra del Trabajo de Panamá, quien deja su cargo en próximos días, y pedirle a Catalina Olea que nos acompañe como secretaria general de Copal Mujeres, y también en la otra vicepresidencia están, como ustedes saben, se mantienen: Vicepresidencia del Norte, Karina Rojo, del PT mexicano; Vicecentro América, el Caribe, la tenemos con Osmaida de Cuba; en la vicepresidencia andina, Vilma Andrade de Ecuador; y el Vicepresidencia Sur, Cristina Álvarez de Argentina, que se mantiene; y en el caso de la vicepresidencia de Centroamérica, que la tenía Panamá, poder pedirle a Dalmira que nos acompañe desde Honduras en esa vicepresidencia. Así que si están todos de acuerdo, les pedimos un aplauso a estas compañeras y grandes compañeras que nos van a acompañar en este periodo. Y como ustedes saben, la agenda es amplia, y quisiera dejar que cerrara nuestra secretaria ejecutiva, Sofía Carvajal, para poder dar las palabras de cierre de esta actividad. Sofía. Gracias, Jimena. Muy exitosa tu velocidad. Bueno, en la primera parte, yo quisiera darle las gracias a todas ustedes que están aquí con nosotras. Gracias, de verdad sabemos que es un esfuerzo muy grande el poderse desplazar a la Cámara de Diputados. Me siento muy contenta de tener ponentes tan importantes como lo es Vero Juárez, como lo es la senadora Farideh Raful y como lo es Margarita Guillé. La verdad nos engalana y nos aportaron muchísima información que, por supuesto, vamos a pedir a la comisión redactora que la podamos compartir al final. Dentro de unos días la vamos a compartir dentro del chat de mujeres para que pueda ser información que esté al alcance de todas. Me parece muy importante esto que dijo Karina Sosa respecto a que parece de verdad que nos dan concesiones y que no son conquistas las que tenemos, sino que son verdaderas concesiones. Y creo que el primer paso que se puede dar en corto en este ámbito es que en estas asambleas haya hombres sentados para que empiecen a comprender justamente que ellos son los que primero deben promover y apoyar estas iniciativas, porque qué padre, sí, necesitamos más protocolos y reuniones y los consensos los hay, pero lo que no hay es la cabeza masculina puesto en esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que debe ser la primera propuesta, es que la siguiente reunión de mujeres tengamos hombres sentados. ¿Quiénes van a promover a los hombres? Ustedes, que ustedes digan a quién quieren sentado aquí para que pueda estar. Que no sea la primera reunión de la mañana. No, las vamos a hacer en la tarde y para que sea más fácil que estén, pero yo creo que sí necesitamos hacer nosotras la propuesta. ¿Quién tiene esa cabeza abierta y esa apertura para que vaya metiendo la cuña en los partidos políticos y en todas estas instancias donde parece que tenemos esa necesidad? Por el otro lado, yo me imagino que ese aplauso contundente es la aprobación para que llegue Doris Zapata como presidenta de la Copal Mujeres. Doris, te vamos a proponer que mañana va a ser la votación final en la plenaria y que llegue mi querida Catalina Olea a la Secretaría General. Pero antes que nada, darle las gracias al desempeño de
de Jimena Rivillo porque lo ha hecho muy bien, le metió corazón y pasión a lo que tuvo que hacer. Exactamente, tuvo momentos de mucha turbulencia, tanto política como de hecho, ¿no? En cuanto al COVID y esto que se nos atravesó, pero lo hiciste muy bien, te lo agradecemos mucho, le diste mucho impulso a la Copal Mujeres y estoy segura que con nuestras ya votadas en esta sesión, Doris Zapata y Catalina Olea, le vamos a dar un impulso también muy fuerte. Y repito, estos cargos, junto con el informe que va a poder explayarse mañana Jimena de lo que hizo en estos 3 años, bueno, este último año nada más vas a poder decir, pero con la votación mañana pues ya quedará la planilla de Copal Mujeres completa con nuestra nueva vicepresidenta de Centroamérica. Y bueno, pues sería todo, les agradezco mucho y las invito a que pasen allá atrás porque tenemos unos pequeños cuernitos, por ejemplo, para la senadora que viene directo del aeropuerto. Así que, por favor, las invito a pasar. Perdón, antes de que nos vayamos al cuernito, quiero darle breve palabra a nuestra querida postulante presidenta, Doris Zapata, que está ahí conectada también desde Panamá. Doris, por favor, te dejamos 2 minutos ahí. Gracias, Jimena. ¿Me escuchan? Bueno, gracias, les mando un abrazo, un fuertísimo abrazo desde Panamá. Y la verdad es que este evento, la verdad es que me da mucho orgullo poder participar en Copal Mujer y por supuesto que ser quien agarra la batuta y sigue el trabajo que Jimena ha venido realizando en Copal. Yo quiero reconocer en primer lugar el gran trabajo de Jimena y por supuesto que ha sido una líder excepcional y su legado será una guía importante para nuestro camino. La verdad es que hoy ha sido un día acá en Panamá agitado, me hubiese gustado muchísimo estar presente con ustedes. Hoy, por esas casualidades importantes, en el día de hoy nosotros aprobamos el primer presupuesto de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños, que ha sido una lucha que ha tenido precisamente mujeres en este país y estamos dejando ya articulada una secretaría formal y estamos parte de la junta directiva, pero muchísimo también y con muchísima importancia y relevancia acabamos de hacer la presentación formal de la política pública de igualdad de oportunidades para las mujeres 2024-2034 y para nosotros esto es muy importante porque en efecto esto visibiliza esa participación que debemos tener todas las mujeres en cada uno de los espacios en donde nos desenvolvemos, tanto en partidos políticos como en gremios, organizaciones no gubernamentales y asociaciones. Así que para mí realmente es un placer. Yo quiero decirle que es un privilegio realmente ser elegida como presidenta de Copal. Catalina, nos toca una gran tarea, sobre todo con mujeres valiosas que son las que participan en Copal y agradezco profundamente la confianza que depositan en nosotras para poder liderar este organismo femenino que definitivamente juega un papel crucial en la promoción de la igualdad de género y sobre todo en el empoderamiento de las mujeres en nuestra región. Ustedes saben más que nadie, ser mujer y política es un real reto y por lo menos a mí en lo personal en Panamá me ha enseñado que la lucha por la igualdad no solo es necesaria, sino también que esta lucha es posible. Así que juntas hemos logrado avances significativos y creo que definitivamente nos vamos con ese compromiso, sobre todo de poder seguir trabajando y crear un futuro más justo y equitativo para todas las mujeres en América Latina y el Caribe. Así que de verdad, muchísimas gracias, fuertísimo abrazo y seguimos trabajando por Copal Mujeres. Del lado de Jimena, Loli, Sofi, de todas ustedes, saben que vamos a poder fortalecer el trabajo que estamos haciendo. Muy bien, muchas gracias y se levanta la sesión. Lo logramos. No sé cómo.